maravillosa palabra, conversatorio. Habilitamos un espacio, un tiempo para conversar, que no es otra cosa que hablar unas personas con otras y que también significa convivir. En tiempos en que las armas apuntan a liquidar la palabra, nosotros la tomamos como una de las formas para luchar contra las violencias. Nosotros, quienes estamos acá, no podríamos hacerlo por mérito propio. Este conversatorio se desprende de eventos anteriores como las Jornadas Internacionales de Arte, Cultura y Política, las Jornadas de Arte Queer y los coloquios sobre conurbano. Además, organizaron este conversatorio el Programa de Estudios de Cultura, el Centro de Política y Territorio, las materias Prácticas Culturales y Taller de Lectura y Escritura de esta universidad. Participan de esta mesa el profesor Martín Biagini, que está ahí con la cámara en el centro del salón, la poeta María Sueldo Müller, el poeta Diego García, la profesora y poeta Nina Schiavone, el poeta Fernando Ayala, quien les habla, María Insúa, y desde ya, todos ustedes. En principio vamos a dar algunas referencias acerca del tema que nos convoca, que son las poéticas del conurbano. Simplemente como para abrir un tema, siempre ustedes saben que la hoja en blanco o un conversatorio así, sin más, es difícil. Entonces nos pareció que unas palabras de introducción nos alientan a pensar y reflexionar. El conurbano existe en la topografía real. Es el espacio que rodea a la ciudad de Buenos Aires y el paso previo a lo que llamamos el interior de la provincia, por lo que se define desde el paradigma de centro-periferia. Ahora, ¿cómo este espacio ingresa a la literatura? Cuando se lo piensa como espacio cultural, cuando se le impone una forma a partir de cualidades no solo estéticas, sino también ideológicas. La literatura es una perspectiva desde donde podemos mirar este territorio. Los escritores fundan el conurbano a partir de mezclas estéticas e ideológicas particulares, puntos de vista que lo configuran. Me gusta la definición de territorio que hace Josefina Ludmer en Aquí América Latina. Ella dice: territorio es una delimitación del espacio y una noción electrónica, geográfica, económica, social, cultural, política, estética, legal, afectiva, de género y de sexo, todo al mismo tiempo. Atraviesa los diferentes campos de tensión y todas las divisiones y pueden pensarse en fusión. Especular en fusión es borrar las oposiciones y usar uno de los lenguajes, el literario, por ejemplo, implicando los otros. Está bueno, me parece, tomar el concepto especular para pensar las poéticas del conurbano. Especular en el sentido de elaborar conjeturas más o menos realistas sobre algo, nada definitivo ni definitorio. Sobre todo porque en este caso, las poéticas de las que hablamos se están escribiendo al mismo tiempo que las leemos o escuchamos. Son además prácticas literarias territoriales, de lo cotidiano, y como tales no ponen sujeto y realidad histórica, y tampoco literatura e historia, ni ficción y realidad. Son las poéticas del siglo XXI, por lo tanto el paradigma de las oposiciones binarias se quiebra y festejan la simultaneidad de los acontecimientos en sus escrituras. Sin embargo, quienes escriben y habitan el conurbano se encuentran con la dificultad de la circulación, de la llegada a los lectores, porque esa es la instancia de la publicación y distribución de sus libros, donde sigue existiendo un centro, la ciudad de Buenos Aires. No hablo de mercado, en principio porque no me gusta ese concepto, pero además es que en verdad no lo hay. Martín Cohen explica que
Más que mercado, hay cierta circulación en el espacio público y de cierta visibilidad. Poner un libro en circulación para hacerlo medianamente visible. Esos son los términos en los que un escritor o una escritora de ficción en Argentina publica un libro hoy. Algo previo o distinto, más modesto que lo que supone un mercado. Entonces, ¿qué? Entonces, digo yo, aparecen los espacios de resistencia cultural. Hoy, en esta aula de una universidad del conurbano, castigada como lo está la propia cultura de nuestro país, venimos a leer poesía, a escucharla, a conversar sobre ella. Le damos espacio y tiempo a la palabra. Resistimos. Bueno, y para empezar un poco la conversación, voy a compartir algunas palabras de poetas. Dice Olga Orozco: la poesía puede presentarse al lector bajo la apariencia de muchas encarnaciones diferentes, combinadas, antagónicas, simultáneas o totalmente aisladas, de acuerdo a las épocas, los géneros, las tendencias. Puede ser, por ejemplo, una dama oprimida por la armadura de rígidos preceptos, una bailarina de caja de música que repite su giro gracioso y restringido, una pitonisa que recibe el dictado del oráculo y descifra las señales del porvenir, una reina de las nieves con su regazo colmado de cristales casi algebraicos, una criatura alucinada con la cabeza sumergida en una nube de insectos zumbadores, una señora que riega las humildes plantas de un reducido jardín, una heroína que canta en medio de la hoguera, un pájaro que huye, una boca cerrada. ¿Desde dónde se escribe en el conurbano? ¿Qué voces poéticas se construyen? ¿Quiénes toman? ¿A quiénes llegan esas palabras? Dice María Teresa Andrueto: pero la literatura, si en algún sitio reside, es en lo particular, en la permanente inestabilidad de la lengua. Allí es donde está su territorio. Lo universal es lo local sin límites, en los múltiples matices que tienen nuestros modos de decir, donde reside el desafío y la riqueza de un escritor, trincheras de la lengua para defensa de lo más propiamente nuestro, construir con la lengua de todos, una lengua no escuchada todavía, ir a la conquista de la lengua, una grieta desde donde eso vendría a ser la literatura, creo, construir un territorio de contrapoder frente al uniforme y hegemónico. Estas poéticas disrumpen, desconstruyen, huyen. ¿Es el conurbano un territorio desde donde mirar el mundo o desde el conurbano se construye al conurbano mismo? ¿Qué contrapoder ofrecen, si es que lo ofrecen? Y finalmente, dice Octavio Paz: el reino de la poesía es el ojalá. En efecto, la poesía es deseo, deseo de imposibles. La poesía es hambre de realidad. La imagen es el puente que tiende el deseo entre el hombre y la realidad. El mundo del ojalá es el de la imagen por comparación, de semejanzas, y su principal vehículo es el cómo. En ella, la metáfora, el deseo entra en acción, no compara ni muestra semejanzas, sino que revela, provoca. ¿Qué deseos, qué metáforas se construyen en y al conurbano?